Buenos días, curso de primero de bachillerato. En este video se desarrollará la primera clase tutorial correspondiente a la semana del 16 al 20 de marzo de 2020, elaborado por el ingeniero Franklin Gómez, profesor de química de primero de bachillerato. El tema a tratar será las funciones químicas, hidróxido, hidruro y peróxido. Es importante recordarles que en las dos clases anteriores que pudimos ver los óxidos metálicos y no metálicos, las normativas y reglas de la nomenclatura stock y tradicional serán las mismas a aplicar en estas funciones químicas nuevas. Comenzamos con la primera, que es la función hidróxido. La función hidróxido, o también llamados bases, están caracterizados porque ellos liberan iones hidróxidos a la solución. Los iones hidróxidos están formados por un oxígeno y un hidrógeno que tienen una carga negativa de -1, la cual es una carga negativa de ambos elementos, el oxígeno y el hidrógeno, ya que forman un grupo hidroxilo. Son altamente alcalinos o básicos, su pH, y se caracterizan por tener un sabor amargo. La estructura de los hidróxidos está dada por un metal cualquiera de la tabla periódica más el ion hidróxilo. Primer ejemplo. El ejemplo está con el elemento químico sodio, Na, que en la tabla periódica presenta un solo número de oxidación, el cual es +1, más el ion hidróxilo para poder formar el compuesto. Se intercambian las valencias, el -1 del hidróxilo es donado al sodio y el +1 del sodio es donado a el hidróxilo. Como el número es 1 y se sobreentiende, no se coloca. ¿Cómo lo vamos a nombrar? En la nomenclatura tradicional utilizamos primero la palabra hidróxido, correspondiente a la función hidróxido, seguido de las normativas anteriormente explicadas en las dos clases anteriores. Cuando las voy a repetir y les quiero dejar claro que para todas las demás funciones, esa normativa de la nomenclatura tradicional o también llamadas reglas siempre se van a utilizar, por eso es importante que las aprendan de memoria. En la nomenclatura tradicional, cuando el elemento químico tiene un solo número de oxidación, como es el caso del sodio, utilizamos solamente el nombre del elemento. Por eso en la nomenclatura tradicional este compuesto se llama hidróxido de sodio. Voy a recordar los casos cuando tienen 2 números de oxidación, 3 números de oxidación o 4 números de oxidación. Y esto se va a utilizar para las siguientes funciones. Caso cuando tiene 2 números de oxidación, se utiliza para el número menor el sufijo oso y para el número de oxidación menor el sufijo ico. Cuando el elemento químico tiene 3 números de oxidación, se utiliza para el primer número el prefijo hipo y al final el sufijo oso. Para el segundo número de oxidación el sufijo oso y para el tercero el sufijo ico. Caso cuando tiene 4 números de oxidación, para el primer número el prefijo hipo y el sufijo oso. Para el segundo el sufijo oso, para el tercero el sufijo ico y para el último cuarto número de oxidación el prefijo per y el sufijo ico. Hemos realizado ejercicios con los 4 casos, con los óxidos metálicos y no metálicos, y lo mismo se presenta para estas nuevas funciones, como es el hidróxido, el hidruro que veremos a continuación, y los peróxidos. ¿Por qué utilizo solamente cuando tiene un número de oxidación en este ejemplo? Para la nomenclatura tradicional el sodio, porque es importante indicarles que la función hidróxido
la función hidruro que veremos a continuación, igualmente los peróxidos, generalmente, principalmente, son unidos con metales de la tabla periódica que se encuentran en el grupo familia 1 y 2. Bien, aclarado esto y dejado también la explicación que se ha explicado en las dos clases anteriores y aclarado esto para los siguientes ejercicios, vamos con la nomenclatura stock. Igualmente dejaremos la palabra hidróxido de sodio utilizando en números romanos el número de oxidación que empleó el elemento químico, en este caso 1. Les invito a realizar ejercicios con los demás elementos de la tabla periódica para poder practicar. El hidróxido de sodio se encuentra en estado sólido, así en pastillas, blanco. Función hidruro. Los hidruros se unen un hidrógeno, están compuestos siempre de un hidrógeno con la carga negativa -1 y se unen a un compuesto metal, a un elemento metálico cualquiera de la tabla periódica, pero como les había indicado anteriormente, preferiblemente, principalmente se unen a los de la grupo o familia 1 y 2. El ejemplo será con el calcio, que tiene un número de oxidación +2, se une al hidrógeno con la carga negativa -1 y se formará el CaH2, porque se han intercambiado las valencias, el -1 del hidrógeno al calcio y el +2 del calcio al 2, repitiéndoles que cuando siempre es 1 no se coloca el número porque se sobreentiende. ¿Cómo se va a nombrar el compuesto? Siguiendo lo que les había indicado anteriormente, diremos siempre en la nomenclatura tradicional la palabra hidruro, seguido del nombre del elemento como corresponde a las reglas que anteriormente les expliqué. En este caso el calcio solamente tiene un número de oxidación y por eso es hidruro de calcio. En la nomenclatura stock igualmente primero la palabra hidruro, seguido de calcio y en números romanos entre paréntesis el número de oxidación, el cual fue 2. Igualmente les invito a poder realizar otros ejercicios utilizando la tabla periódica para que practiquen. El hidruro de calcio se presenta igualmente en estado sólido con color blanquecino. Función peróxido. Los peróxidos están compuestos de un metal o el hidrógeno, un metal cualquiera de la tabla periódica o un hidrógeno unidos a un oxígeno que tiene el número de oxidación -2, pero también tiene como supernúmero, como subíndice de número, el número 2 siempre lo va a tener. Y también utilizará el número de oxidación +2 o carga negativa -2 para poder unirse y donarlos al metal o al hidrógeno con el cual se vaya a realizar la reacción. En este caso, siempre el 2 va a estar acá. Eso es la diferencia del peróxido con los óxidos. Mientras los óxidos no tienen este número 2, los peróxidos sí. Primer ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo con el hidrógeno, que es el peróxido más utilizado en la vida diaria. El hidrógeno utiliza la valencia o número de oxidación +1. Y el oxígeno, como les había explicado, 2 y el número de oxidación 2 o carga negativa 2, la cual es la que se va a unir con el hidrógeno. El 2 que se encuentra en la parte inferior siempre permanecerá en esa posición, indicando que es un peróxido y no un óxido. Al unirse se forma H2O2. Se parece al agua, pero no es el agua porque tiene acá un 2, que es característico del peróxido como les he indicado. ¿Cómo se va a nombrar? Siguiendo nuevamente, les repito, todas las normativas de la nomenclatura tradicional, como también les acabo de repetir anteriormente. Utilizaremos la palabra peróxido, seguido del nombre del elemento químico, como el hidrógeno tiene un solo número de oxidación,
según las normativas quedará peróxido de hidrógeno. Si tiene 2, 3 o 4, emplearemos las reglas anteriormente descritas y muy bien desarrolladas en las dos clases anteriores. En este caso es solamente peróxido de hidrógeno. También los peróxidos principalmente se une el metal a son utilizados principalmente de las familias grupo 1 y 2 de la tabla periódica. En la nomenclatura stock será peróxido de hidrógeno, entre paréntesis 1, correspondiente al número de oxidación utilizado, que es 1. Este compuesto, ese es su nombre químico, peróxido de hidrógeno. Pero comúnmente es el agua oxigenada que utilizamos para desinfectar y también de uso diario medicinal. Les invito nuevamente a realizar con la función peróxido con otros elementos de la tabla periódica para que practiquen. Tenemos también los fluoruros, que les indiqué investigarlos y desarrollarlos. Los fluoruros son un tipo de sal que se unirá el flúor específicamente con un oxígeno. No les realizo ejemplo porque quería demostrarles eso cuando veamos la función sal en la próxima clase, pero igualmente les indiqué que desarrollen para adelantar una parte de teoría del tema. Gracias por su atención. Espero poder encontrarnos en la clase virtual todos, acordada en la fecha y horario establecido. Que tengan buen día.